Hijos de Matrix. Capítulo 4. Vuelta a la Atlántida. Aunque vayas por buen camino, si te sientas allí te atropellarán. Will Rogers. Los supervivientes del diluvio y las catástrofes volvieron de las montañas y los refugios subterráneos y empezaron a reconstruir un mundo que había quedado devastado. Estamos hablando tal vez de hace unos 7000 años, cuando la Atlántida quedó finalmente destruida, aunque hay diferentes opiniones sobre el momento preciso. Algunos relatos antiguos dicen que los dioses extraterrestres, los Anunnaki de los textos sumerios, abandonaron el planeta en su aparato volador durante el cataclismo y volvieron cuando éste terminó. Dondequiera que se restablecieran los linajes supervivientes y los descendientes de los iniciados de la Escuela de Misterios de la Atlántida y Lemuria, comenzaron a reaparecer civilizaciones avanzadas. Egipto, China y el Valle del Indo en India se encontraban entre estos lugares, pero el más significativo fue la llamada Sumeria, entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que ahora llamamos Irak. Figura 9. Lawrence Augustine Waddell, mejor conocido por las siglas L.A., es un genio olvidado y no reconocido que vivió entre 1854 y 1938. Era un escocés que se licenció por la Universidad de Glasgow con la máxima calificación y llegó a ser profesor de química y patología en la Facultad de Medicina de Calcuta, en India. Su carrera como oficial médico del ejército, por lo que obtuvo grandes condecoraciones, los llevó a viajar a lo largo y ancho de Oriente Medio y Extremo Oriente, desatando su pasión por descubrir la verdad de la historia antigua. Se convirtió en miembro del Real Instituto Antropológico y publicó muchos libros y artículos brillantes a medida que fue recopilando todas las pruebas que echaron por tierra la versión oficial de la historia. En los primeros 38 años del siglo pasado, Waddell probó que las culturas de Sumeria, Egipto y el Valle del Indo eran el mismo imperio gobernado por el mismo jefe, un hecho muy significativo para la historia cristiana. Pero la historia oficial todavía dice que no estaban relacionados y esto es lo que se enseña hoy en las escuelas y universidades. Waddell demostró que este imperio sumerio también estaba establecido en las Islas Británicas e Irlanda, donde introdujo los mismos temas religiosos y culturales. Era el conocimiento heredado que más tarde sería administrado por los druidas, sucesores en Europa de los sacerdotes atlantes y lemurianos de las escuelas de misterios. Aquellos jefes del imperio sumerio, constató, eran de la que yo llamo en este libro la raza blanca nórdica, rubios de ojos azules. De lo que no se dio cuenta Waddell, por supuesto, fue de que estos linajes eran de origen extraterrestre y que sus ramas dinásticas se habían cruzado con una raza reptiliana para producir un ADN híbrido. Por eso, estos linajes de apariencia blanca se simbolizaban con términos como los reyes dragón. Sé que todo esto suena fantasioso, pero pido al lector que siga conmigo y verá la demostración de esta tesis aparentemente extraña. Al sur de Sumeria. Numerosas ramas de esta raza nórdica viajaron a Sumeria desde el lejano norte, donde ahora se hallan Escandinavia y la Europa septentrional. Se trata de los pueblos nórdicos que invadieron Francia para fundar Normandía y se convirtieron en normandos u hombres del norte, que después invadieron Gran Bretaña con Guillermo el Conquistador tras la batalla de Hastings en 1066. Estas regiones de Escandinavia y Europa eran colonias del antiguo imperio lemuriano atlante. Con los cataclismos vinieron las capas de hielo y aquellos que sobrevivieron huyeron hacia el sur, a lo que ahora es Francia, los Países Bajos, Holanda, Bélgica y hasta el Mediterráneo, Oriente Medio e India. Frans Kamp es un holandés que conocí mientras investigaba para este libro y pasamos 2 días juntos en el sur de los Países Bajos intercambiando información. Se dedicó con cuerpo y alma a estudiar la historia de los reptilianos desde que se dio cuenta de que su mujer, con la que llevaba casado desde hacía más de 12 años, era una híbrida reptiliana. Explicaré más cosas sobre esto más adelante. Después de su divorcio, sus experiencias con ella y su deseo de entender qué estaba ocurriendo alimentaron su pasión por desentrañar los secretos. Cuando le conocí estaba escribiendo un libro en el que detallaba sus descubrimientos.
Franz se dio cuenta pronto de que para entender el mundo de hoy hay que estudiar la historia de la humanidad. No puede entenderse uno sin la otra. Su investigación, particularmente sobre los pueblos nórdicos, le llevó a ver que la raza blanca de los sumerios, o por lo menos una parte significativa de esta, había descendido del norte de Europa después de las catástrofes. Dice que venían de lugares llamados Friesland, Skansa y Tula, que podrían hallarse en lo que hoy es Groenlandia, cree. Sin duda, hay un interés por parte de los Illuminati por Groenlandia que no tiene sentido cuando se tiene en cuenta de que se trata de una isla enorme cubierta de hielo y nieve. Una de las principales sociedades secretas que había detrás de los nazis alemanes se llamaba la Sociedad Thule, por Ultima Thule, uno de los supuestos orígenes de la raza maestra en el extremo norte del planeta. Se decía que esta raza maestra aria era de cabello rubio y ojos azules. Frans Kamp dice que el nombre de Holanda, una región de los Países Bajos, procedía de Halland, en Escandinavia, cuando aquellos pueblos fueron trasladándose hacia el sur y poblando nuevas tierras. Sugiere que algunos de los líderes de estas tribus escandinavas se llamaban Teun, que se convirtió en Túnez, John, que se convirtió en Iona o Iónico, Gert, que se convirtió en Germanen y después en German o Germania, y Otto, que más tarde se convirtió en otomano. Dice que el linaje de Habsburgo de los Illuminati era de origen nórdico o vikingo, pero que se cruzó con la raza reptiliana para formar una alianza genética y política. Así lo hicieron también muchos otros linajes reales nórdicos. James Churchward, sin embargo, también documenta la influencia fundamental en la región de Sumeria-Babilonia de los antiguos pueblos de Lemuria a través de India. Camp dio con un tema común que he encontrado en la investigación sobre los reptilianos. Desean a toda costa algo que está contenido en el código genético de nórdicos y humanos. El mestizaje es su manera de acceder a ello. La raza de cabello rubio y ojos azules y su relación con los reptilianos es crucial para entender el pasado y el presente, o por lo menos lo que llamamos pasado y presente. Sumeria fue fundada por los linajes reptilianos de los Anunnakis en alianza con facciones de vikingos nórdicos y por consiguiente pasó a llamarse en lengua vikinga, de acuerdo con Frans Kamp, la Tierra del Dragón. Sumaire, una palabra celta para designar el dragón, fue una versión posterior. Creo que la palabra ario no es tanto un término para designar la raza blanca como creen muchos, sino para referirse a los híbridos nórdicos reptilianos, la llamada raza maestra o raza noble. Sea como fuere, la usaré en este sentido a lo largo del libro. El calificativo de ario viene de la palabra arri, que significa noble. Los Illuminati dicen que sus linajes son reales y nobles, y de ahí la nobleza y aristocracia, o aristocracia. El nombre Sum-Aria, de donde proviene Sumeria, es por consiguiente muy apropiado. El Imperio Sumerio. La brillante investigación de L. A. Waddell empieza realmente con la fundación de Sumeria alrededor del 4000 a.C. Era un experto en jeroglíficos sumerios y egipcios y en el idioma sánscrito del Valle del Indo. Era un talento excepcional realmente, que le permitió viajar a estas regiones, leer documentos antiguos e historias sobre los templos y monumentos para mostrar después, sin lugar a dudas, que Sumeria, Egipto y el Valle del Indo eran partes de un imperio basado en Sumeria. Figura 10. Conviene subrayar, sin embargo, que antes del cataclismo había existido una civilización avanzada durante decenas de miles de años en India, que era una colonia de Lemuria y que Egipto, otra colonia lemuriana atlante, también existía mucho antes que el imperio sumerio. Sumeria también tenía orígenes lemurianos atlantes. El trabajo de Waddell está documentado en detalle en su libro Egyptian Civilization, Its Sumerian Origin and Real Chronology, disponible en Hidden Mysteries a través de la web de David Icke. Descubrió a partir de las líneas cronológicas y las descripciones de los líderes y su genealogía que los gobernadores de estas tres culturas eran de la misma procedencia, pero con distintos nombres. Son los distintos nombres los que han ocultado la verdad en gran medida. Los historiadores han utilizado nombres distintos para referirse a pueblos diferentes. No es verdad.
Los interminables dioses de las diferentes culturas también resultan ser nombres distintos para designar a las mismas deidades. Una vez entendemos esto, caminar por el pasado se convierte en algo mucho menos complicado. La ventaja de Waddell sobre los egiptólogos convencionales e historiadores, aparte de una mentalidad abierta, era que él sabía leer sumerio y por consiguiente podía descifrar inscripciones en Egipto, lo que ellos no podían entender. Así descubrió que los primeros jeroglíficos egipcios eran los utilizados por la cultura dominante en Sumeria. Después fueron evolucionando hasta formar un sistema egipcio más lógico. Son estos últimos los que los egiptólogos han estado descifrando. Los jeroglíficos sumerios más antiguos que hallaron en Egipto los desconcertaron, pero no a Waddell. He aquí un ejemplo de cómo demostró esta cuestión. Uno de los reyes más conocidos de Sumeria es el llamado rey Sargón. Los sumerios dejaron constancia de que tenía un hijo llamado Manis, que llegó a ser emperador. Al mismo tiempo expone Waddell, el hijo del rey en el Valle del Indo se llamaba Manja y en Egipto Manj, abreviado a Amán, el hombre que los griegos denominaban Menes y los egiptólogos ingleses Mena. De manera que el hijo del soberano y posterior soberano, él mismo, de Sumeria, Egipto y el Valle del Indo en la misma época se llama Manis Manj Manja. La razón es obvia, se trataba de la misma persona, incluso el sobrenombre que se le dio era el mismo o muy similar en los tres lugares. En Egipto le llamaban Manj el guerrero, en Sumeria Manis el guerrero, y en el Valle del Indo Manja el tirador. Su padre Sargón el Grande es un nombre semita del emperador de Sumeria Mesopotamia, el rey Jin, Gani o Guni. En los textos babilonios posteriores se le llama el rey de las cuatro esquinas del mundo, porque sabían, Babilonia era también una cultura mesopotámica, que el imperio sumerio era enorme. Los incas de América del Sur usaron también este término de cuatro esquinas. En las epopeyas indias, el hijo de Sargón, Manja, se le llamaba el ojo real de Gupta y de los cuatro confines de la tierra cuando se convirtió en emperador. En el Valle del Indo, según las leyendas de los precintos de arcilla, Sargón y Manja o Menes también se llamaban a sí mismos y su dinastía Gut o God, Godo para los romanos, y usaban los títulos Bar o Par, que significaban faraón, de acuerdo con Waddell. Gut o Gat se convirtió en God, un término utilizado por los posteriores godos. Todas las lenguas no latinas de Europa se derivan del gótico, incluido el inglés, y la antigua lengua sueca todavía se llama Sueo-Gothic. El antiguo nombre de Dinamarca era Gothland, y un derivado era Jutland. La arquitectura gótica, tan apreciada por los linajes y los Illuminati, tiene el mismo origen, al igual que los yelmos con cuernos que llevaban los reyes y jefes de los reinos y las tribus de Europa. Pero estos símbolos, estilos y trajes se remontan mucho más atrás a la Atlántida y a Lemuria. El nombre Cati del clan dominante de los antiguos británicos en las monedas prerromanas es una forma dialectal de Goti o Godo. Cuando los Illuminati construyeron las grandes catedrales cristianas en Europa, llenas de simbología pagana referida a los antiguos lugares sagrados paganos, usaron el estilo arquitectónico gótico. El símbolo del ojo de Gupta puede estar relacionado con el símbolo tan ampliamente utilizado de los Illuminati, el ojo que todo lo ve o el ojo de Horus, que aparece en la cima de la pirámide del billete de dólar estadounidense y al dorso del gran sello de Estados Unidos. Los mismos símbolos utilizados por esta antigua dinastía sumeria siguen siendo empleados hoy por los Illuminati, porque son los mismos linajes y se basan en el mismo conocimiento oculto desde tiempos ancestrales dentro de las escuelas de misterios y las redes de sociedades secretas. Y los dioses reptilianos de la Atlántida y Lemuria engendraron estos linajes. Waddell demuestra en su obra Makers of Civilization, Lusac and Company, 1929, que el imperio de Sargón, centrado en Sumeria, se extendió desde el Valle del Indo en el este hasta las Islas Británicas en el oeste, abarcando parte del territorio situado en medio y que era más grande que el de Alejandro Magno o el de los romanos. El imperio sumerio abarcaba gran parte del mundo y desde esta misma fuente de conocimiento e información aparecieron todas las religiones.
la continuación del conocimiento y los linajes de la Atlántida y Lemuria. Es posible que interpreten esa información básica de un modo ligeramente diferente y pongan el acento en distintos aspectos, pero el núcleo del que proceden es el mismo. Los imperios Atlante, Lemuriano y Sumerio y sus credos, entre otros, su predilección por el culto al sol. ¿De dónde surgieron el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo, el budismo y otras religiones como el zoroastrismo, etcétera, etcétera? Del Próximo y Medio Oriente, la vasta región gobernada desde Sumeria y todavía dominada por esta base de conocimiento y sistema de creencia en los miles de años que siguieron a la desaparición de Sumeria. La historia sumeria del rey Sargón es un caso clásico. Decían que su madre lo dejó a la deriva del río en una cesta de juncos y fue encontrado por un miembro de la familia real sumeria que lo crió como si fuera un hijo propio. Los hebreos, o más bien sus sacerdotes manipuladores, los levitas, copiaron más tarde esta antigua historia de los registros sumerios y la usaron en la leyenda de su personaje inventado llamado Moisés. El Antiguo Testamento está basado en registros sumerios, adaptados y reescritos según necesidad, para crear una historia ficticia y una religión llamada judaísmo. El Nuevo Testamento está basado en historias simbólicas que se fueron repitiendo una y otra vez durante los miles de años antes de su creación y basadas en la religión sumeria y de la Edad de Oro de adoración al sol. Los textos del Nuevo Testamento, a su vez, crearon una religión e historia ficticia llamada cristianismo. 2 religiones, prisión y 2 historias inventadas por el precio de un libro. ¿Qué más quieres? Buen negocio. Vendido por miles de millones, el rey Sargón adoraba mucho al sol y los jefes de esta dinastía del imperio sumerio llevaban el sobrenombre de hijos del sol cuando estaban en Lemuria. ¿Podría significar que eran hijos de Sirio o incluso Lemuria? Para los sumerios, igual que para los lemurianos y atlantes, el sol era un símbolo de Dios y de este sobrenombre de hijo del sol surgió más tarde la idea de hijo de Dios. Los emperadores sumerios a menudo eran llamados también el único señor. El dominio sumerio sobre Egipto y el Valle del Indo. La historia oficial de la primera época del estado satélite sumerio llamado Egipto está basada en gran medida en listas de reyes compiladas por un sacerdote egipcio llamado Manetón en el siglo III a.C. para la Gran Biblioteca de Alejandría. Pero esta biblioteca quedó destruida el 391 después de Cristo en la campaña encaminada a reescribir la historia, y solo se han podido conservar fragmentos de las listas de Manetón en las obras de escritores clásicos. Woodell muestra que el trabajo de Manetón, si realmente estos escritores lo han preservado de manera precisa, es fundamentalmente imperfecto y no puede apoyarse a la luz de las evidencias. Sin embargo, gran parte de la temprana historia egipcia enseñada en las escuelas y universidades está basada en esta misma información imperfecta. La duración de la gran cultura egipcia está dividida en distintos periodos de reinos y dinastías dominantes. El rey Sargón gobernó Egipto desde su base en Sumeria durante el periodo predinástico alrededor del 2700 a.C. El derecho a reinar en el imperio sumerio, nuevamente siguiendo en esto a Lemuria y la Atlántida, venía determinado por el linaje, un hecho fundamental para entender cómo está controlado el mundo y por quién hoy en día. Woodell descubrió que las inscripciones egipcias detalladas aquí estaban escritas en jeroglíficos sumerios y no en la versión egipcia, que es muy posterior y con las que están más familiarizados los egiptólogos. El abuelo de Sargón, Ketm, era conocido con el nombre de Taku o Teki en los tempranos jeroglíficos egipcios de tipo sumerio. Tuque en las antiguas listas de reyes sumerios y Ri Taka o Dri Taka en las listas de los reyes indios. Se trata de variantes ligeramente distintas para la misma persona que reinó en los 3 lugares. El padre de Sargón, Ro para los egiptólogos, era conocido en los jeroglíficos sumerio-egipcios con el nombre de Purujin. En las antiguas listas de los reyes sumerios, Burujina, en los sellos del Valle del Indo era Buru o Puru, y en las listas de los reyes indios era Puru II.
Las inscripciones que se relacionan con el rey Sargón fueron descubiertas en una de las tumbas más antiguas en Ábidos, en el Alto Egipto, y Waddell determinó que la escritura usada era sumeria temprana. Era igual que la escritura que vio en los sellos sumerios del mismo periodo de Sargón encontrados en el Valle del Indo. El rey Sargón, en esta primitiva escritura sumeria, era conocido por su nombre personal, Jin-Ukus o Jin-Ukusi, en Egipto, relacionado así con su título de rey Jin o Guni y la variante Gani, en las inscripciones mesopotámicas, particularmente en Babilonia. El título Ukus o Ukusi en Egipto significa que era un descendiente del primer rey sumerio. Ukusi o Uku significa ciudad del halcón del sol y también el primer rey ario, híbrido. En las epopeyas indias y sus libros sagrados, los Vedas, que utilizan el título solar de Ikshwaku o Ukusi o Uku. A todos estos reyes del imperio sumerio les dieron sobrenombres solares por la obsesión e insistencia en la adoración al sol y el simbolismo del sol como dios. En realidad, es extremadamente probable que Horus o Aru, el hijo egipcio de Dios y un reflejo del que posteriormente sería Jesucristo, viniera de la palabra sumeria Hu o Ha, que significa halcón. El halcón o halcón del sol era un símbolo sumerio que representaba el sol, tal y como vemos en el sobrenombre mismo de Sargón. El Heru del pueblo pigmeo, Hulkin para los indios, Helios para los griegos y Hurki para los acadios caldeos de Mesopotamia, tuvo probablemente el mismo origen y todos se relacionan con un dios del sol derivado de Horus. De la misma manera, los mayas de América Central tenían un dios llamado Huracán y los tibetanos tenían la deidad Eruca, que más tarde evolucionaría a Heracles y Hércules entre los griegos, una sociedad que se fundó sobre el conocimiento y las creencias sumerias, atlantes. Hércules se enfrentó a un dios del río que cambiaba de forma llamado Aqueló. La palabra huracán puede relacionarse con el mismo símbolo de dios de la tormenta, como señala el escritor e investigador Acharya en su espléndido trabajo The Christ Conspiracy, Adventures Unlimited, Campton, Illinois, 1999. Sé que todo esto se complica un poco, pero lo que estoy tratando de resumir aquí es solo una parte de la fantástica y rica demostración que se puede encontrar con pelos y señales en la obra de Waddell, entre otros, de que Sumeria era el centro de un imperio enorme que creó, controló e inculcó sus sistemas de creencias a otras grandes civilizaciones que, según nos cuentan los historiadores oficiales, no estaban relacionadas entre sí. Pero está claro que sí lo estaban. Es más, estaban regidas por una única dinastía, la misma que, como he señalado, gobierna nuestro mundo de hoy. La expansión de este imperio fuera del Próximo y Medio Oriente queda reflejada en la historia del sucesor del rey Sargón como rey sacerdote del imperio sumerio. Era su hijo, conocido por varios nombres como Manis, Manja, Manj, Mena, Manash o Minash, y Menes entre los griegos. Como el último es el nombre más utilizado, será el que yo usaré aquí. La expansión minoica. Menes fue el primer faraón egipcio de la dinastía que siguió al llamado período predinástico entre el 3000 y 2000 a.C. Sus inscripciones egipcias escritas en sumerio coinciden con los relatos de su vida en Sumeria y en el Valle del Indo. Fue gobernador de la colonia del Valle del Indo, donde solía reinar el primero en la línea de sucesión al trono como príncipe heredero a la espera de la sucesión. Eran conocidos de acuerdo con los documentos que se conservan por el nombre de compañeros subregios, escrito Shakman y curiosamente Shaman. Pero Menes encabezó una rebelión contra su padre Sargón y tomó el control de Egipto, declarándolo independiente de Sumeria. A raíz de ello, Sargón le desheredó y la sucesión pasó a su hermano menor. Pero Menes triunfó después de una década más o menos, cuando su hermano murió, probablemente con su ayuda. Esta historia figura en las crónicas épicas indias y otros relatos. Menes reinó en Sumeria después de la muerte de su hermano y su imperio incluía otra cultura avanzada que, nuevamente, los historiadores oficiales nos cuentan que fue independiente de Sumeria, Egipto
y el Valle del Indo. Se trataba de la civilización de la isla de Creta, conocida con el nombre de Minoica, figura 11. El comienzo de esta sociedad avanzada se sitúa oficialmente alrededor del 2600 a.C., la misma época, sorpresa, sorpresa, que la de Sumeria, y se dice que fue fundada por gente venida de Asia Menor, la actual Turquía, que formaba parte del imperio sumerio de raza aria. Lugares con nombres minoicos se han encontrado a lo largo de todo el Mediterráneo, desde Sicilia hasta la costa de Siria, incluido Chipre. La cultura minoica inspiró directamente el periodo clásico griego y el supuesto fundador de la dinastía minoica fue el rey Minos, el héroe de los posteriores griegos, pero el rey Minos era en realidad el mismo Menes, Mang, Manis, etc., el emperador sumerio, hijo del rey Sargón, como dice Waddell en Egyptian Civilization and its Sumer Origin. Cito: la identidad de Minos y Menes salta ahora a la vista, no solo por la coincidencia de su historia personal y la similitud de sus nombres, sino también por los aspectos esenciales de su cultura y civilización, y el signo sumerio del principal elemento del nombre de Menes en las inscripciones egipcias y del Valle del Indo, Manj y Manja, también se pronuncia dialectalmente Min. Fin de la cita. Sumerios, egipcios y minoicos utilizaron asimismo los mismos sistemas para sus calendarios y sus conceptos astronómicos eran idénticos. La historia más famosa de la Creta minoica es la del hijo del rey Minos. Cuentan que su hijo era el Minotauro, medio hombre, medio toro, que de acuerdo con la leyenda defendía el laberinto del palacio de Knossos. Qué curioso por consiguiente que Naram, el hijo de Menes, fuera conocido con el sobrenombre de Fuerte Toro Salvaje. Su nombre, Naram, está formado por Nar, que significa fuerte o poderoso, tanto en sumerio como en egipcio, y Am, que significa toro salvaje. Naram también está representado en Egipto en la figura de un toro salvaje, y sería perfectamente posible que fuera este hijo de Menes, el auténtico rey Minos, quien inspiró la leyenda simbólica del Minotauro en el laberinto de Knossos. La cultura minoica fue un reflejo de la Sumeria y del periodo de Menes en Egipto. El arte era idéntico o similar, al igual que los sellos de arcilla que se usaban para escribir y registrar acontecimientos. La forma sumeria egipcia de escribir desde el periodo Menes-Sargón, los ritos funerarios e incluso los desagües de terracota usados por los minoicos fueron los mismos que los que se encontraron en Sumeria. Estas solamente son algunas de las similitudes citadas por Waddell en la documentada vida de Menes, el faraón egipcio y el emperador sumerio, y el rey Minos de la leyenda de Grecia y Creta. Ambos fueron de la Edad del Bronce, que sucedió al Neolítico. Ambos fueron conocidos como emperadores del Mediterráneo. De ambos se dijo que introdujeron la civilización. Ambos construyeron un laberinto, ambos murieron en un viaje por mar hacia el oeste, ambos usaron sellos impresos en arcilla y una escritura lineal de tipo sumerio o muy parecida. Ambos tenían la misma apariencia física, aria. Se dice que Minos era hijo de Zeus y que Menes era descendiente de Zac, Zeus. Minos fue un devoto y sacerdote de Zeus, Menes fue un devoto y sumo sacerdote de Zac. Minos era un transmisor directo de leyes de Zeus, otra historia constantemente repetida en todo el mundo y utilizada por el profeta Moisés. Y Menes dictó las leyes que según él venían de Zac. El hijo de Minos fue un hombre toro o minotauro. El hijo de Menes fue conocido con el sobrenombre de el fuerte toro salvaje. ¿Puede siquiera la más cerrada de las mentes académicas seguir negando todavía el hecho de que Menes era Minos? Sospecho que sí. Al hacerlo, construyen castillos de arena que estafan a la gente ocultándole una verdad, como veremos, que resulta crucial para entender los llamados misterios inexplicables del pasado y, sobre todo, para identificar quién ha estado controlando nuestras vidas durante miles de años hasta el día de hoy. La verdad es esta.
Las asombrosas culturas del antiguo mundo que emergieron de repente, estando mucho más adelantadas que otras de la misma época, no fueron creadas por distintos pueblos independientes y desvinculados entre ellos. Está visto que desarrollaron precisamente los mismos conocimientos, las mismas artes, técnicas de construcción, escrituras, ceremonias funerarias e historias en la misma época. Todo esto eran aspectos de la misma cultura y del mismo dominio, basado en Sumeria, un imperio que no solamente se extendía hasta el Valle del Indo, Egipto, el Mediterráneo y las Islas Británicas, sino también más allá del Atlántico, o hasta América y probablemente hasta Australia y China. Y la base del conocimiento de Sumeria y muy probablemente algunos de los conocimientos, relatos y mitos idénticos que se encuentran por todo el mundo antiguo, tuvieron su origen en una sociedad mundial de la Edad de Oro anterior a las catástrofes, Atlántida y Lemuria. La expansión sumeria a Europa, América y Australia. Distintas partes de este mismo imperio ario-sumerio y sus posteriores reminiscencias e inspiraciones se dieron a conocer con los nombres de amorreos, hititas, fenicios, godos, camitas, indoarios, nórdicos, antiguos griegos y muchos otros nombres. Como digo, creo que lo que llamamos arios son los híbridos nórdico-reptilianos. La historia registra la existencia de los hititas y los fenicios, pero como gentes distintas y no como nombres diferentes de la misma raza y del mismo imperio sumerio y de la antigua Atlántida Lemuria. Los fenicios fueron los carios de la Atlántida y Lemuria, y Carios significa gente del mar de las serpientes del dios del fuego de la Atlántida. La investigación de James Churchward muestra que los carios, originarios de Lemuria, también se asentaron en América. En Brasil se han encontrado restos fenicios inconfundibles y según un hombre que conocí y que trabajó una vez en operaciones encubiertas para el gobierno británico en los bosques de Queensland, en Australia, se descubrieron artefactos fenicios similares a unos pocos kilómetros de donde desembarcó el capitán Cook en su viaje de descubrimiento. En realidad fue un viaje de redescubrimiento y estaba financiado y organizado por la Sociedad Real de Londres, un organismo creado y controlado desde el principio por los masones. El hallazgo de Queensland ayudaría a explicar por qué algunos términos aborígenes australianos son los mismos que en egipcio, a pesar de que la relación con Lemuria también lo explicaría. En Nueva Inglaterra, en la costa este de Estados Unidos, se han identificado pruebas de actividad fenicia y de manera inconfundible se descubrieron en la primera década del siglo XX restos egipcio-orientales en el Gran Cañón, en Arizona. Antiguos artefactos chinos también se han encontrado en México y California. Los hallazgos del Gran Cañón solo salieron a la luz gracias a extensos artículos publicados en el periódico local de aquella época, el Arizona Gazette, porque se ha hecho todo lo posible por impedir que se conozcan, como sucede con los descubrimientos de Queensland. El Instituto Smithsoniano de Washington, D.C., la familia Smithson es uno de los linajes. Fue creado con objeto de suprimir descubrimientos arqueológicos que reescriben la historia inventada y destacar aquellos que encajan en el cuento de hadas. Los marineros sumerios, como por ejemplo los fenicios, linajes de la Atlántida, divulgaron los relatos e historias religiosas simbólicas por todo el globo. Renovaron las historias y los símbolos que habían llevado a estas regiones miles de años antes los atlantes y lemurianos. Cuando más tarde los europeos desembarcaron en América y en otros lugares del mundo, con Colón y sus sucesores, encontraron para su sorpresa que las gentes nativas contaban las mismas historias y mitos que en Europa y en el Próximo y Medio Oriente. Su sorpresa se debió a su creencia de que estas culturas de diferentes partes del mundo nunca antes habían estado en contacto, pero sí lo habían estado. Todas ellas formaban parte del imperio mundial atlante-lemuriano y más adelante del imperio sumerio casi planetario. Sin embargo, los cabecillas de los exploradores europeos como Colón conocían la verdad en virtud de su pertenencia a la sociedad secreta.
Los relatos y costumbres coincidentes a ambos lados del Atlántico incluían el parto de la Virgen, la crucifixión, la circuncisión y el diluvio universal. Las similitudes eran tan acusadas que los curas cristianos trataron de ocultar este hecho por miedo a socavar los cimientos de su religión única. La principal deidad de América Central, Quetzalcóatl, era Jesucristo con otro nombre mucho antes de que la religión cristiana pisara tierra con Colón y Cortés. Quetzalcóatl nació de una madre virgen, ayunó durante 40 días, fue tentado por la versión autóctona de Satanás y se fue con la promesa de regresar en una segunda ocasión. De hecho, cuando Cortés, el arquitecto español del genocidio de los nativos, desembarcó allí en la estela de Colón, fue tratado como un dios porque sus rasgos europeos se creyó que encarnaba el retorno de Quetzalcóatl. Algo similar ocurrió en África cuando llegaron los europeos blancos y los nativos creyeron que retornaban los seres extraterrestres nórdicos de sus leyendas. Cortés estaba sin duda al tanto de la historia de Quetzalcóatl porque desembarcó cerca del lugar donde, según contaba la leyenda, era el punto al que volvería la deidad y se puso un sombrero de plumas en consonancia con el nombre de Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada. Cortés incluso llegó en 1519, año que los nativos creían que volvería Quetzalcóatl. Este es un ejemplo más de lo fácil que es manipular a la gente a través de sus creencias. Los viajes de los arios sumerios y sus ancestros de la Edad de Oro también originaron el misterio de las innumerables leyendas americanas de los dioses blancos que vinieron del mar y trajeron consigo muchos conocimientos y civilización. Hubo una vez una raza de hombres blancos en América Central y del Sur que tenían barba y parecían fenicios. La cultura centroamericana, con sus increíbles ciudades y pirámides antiguas atribuidas a los mayas en Yucatán, es solo un ejemplo de esta antigua interacción. Las pirámides escalonadas en Yucatán, que en realidad se remontan a mucho antes de que los mayas las heredaran, son muy similares a los clásicos zigurats construidos por los dioses de Sumeria. Hay grandes similitudes en el arte y la lengua de ambas culturas, como las hay también entre la religión y la lengua de América Central y la de los hindúes y semitas del Próximo y Medio Oriente. La diosa madre maya tiene el mismo nombre en la cultura maya que en India y hay restos mayas en un antiguo yacimiento egipcio que he visitado no muy lejos de Giza. James Churchward muestra en The Children of Mu que todos esos pueblos mayas de todo el mundo se originaron en Lemuria, Mu, de ahí las conexiones comunes. También el legendario fundador de la cultura maya, llamado Wotan o Wotan, es el nombre del dios del fuego atlante y también el dios de los pueblos teutónicos de Alemania y Escandinavia. Fue uno de los dioses de los nazis y fueron creados por la red de los caballeros teutones, Illuminati, en Alemania. Los caballeros teutones se formaron en el mismo periodo y operaron en la misma región de Tierra Santa que los caballeros templarios y los caballeros de Malta, y siguen el mismo programa básico hasta nuestros días. El componente del imperio sumerio que llamamos fenicios, con su base en Oriente Medio y en lo que actualmente es Turquía, en especial Capadocia, participó activamente en el establecimiento del control sumerio sobre las islas británicas. Estos pueblos recibieron también otros nombres, como hititas y godos. Una vez más, L.A. Waddell ha constatado que los fenicios no fueron una raza semita, como afirman los historiadores oficiales, sino otro nombre de la raza aria basada en Sumeria en el periodo posterior al hundimiento de la Atlántida. La exploración de tumbas fenicias ha revelado que estos pueblos eran de tipo ario, de cráneo alargado, como las representaciones de los faraones y las familias reales de Egipto. Esta es también la razón por la que los egipcios y otras culturas retrataron a muchos de sus dioses como Osiris, con la piel blanca y los ojos azules. Así es como era la raza dominante.
Lo que no sabían era que sus linajes reales y nobles se habían cruzado con los reptilianos Anunnaki. El mismo nombre de Irán, integrado también en el Imperio Sumerio, viene de la palabra Airiana o Air-An, lo que significa tierra de los arios o arianos. Todavía hay personas de raza blanca, a menudo con los ojos azules, en Kurdistán. La llegada de los sumerios fenicios a Gran Bretaña e Irlanda. Los fenicios, Imperio Sumerio, habían desembarcado en las Islas Británicas por lo menos en el 3000 a.C., figura 12. Esto cae dentro del periodo en el que, como se afirma, fueron construidos los círculos de piedra como Stonehenge y Avebury con la misma precisión sorprendente que podemos encontrar en las pirámides de Giza y en otras asombrosas estructuras a lo largo del Imperio Sumerio y el antiguo Imperio Atlante Lemuriano. Quien fuera que diseñó Stonehenge debía de tener un conocimiento muy avanzado de matemáticas y astronomía. Godofredo de Monmouth, historiador del siglo XII, escribió en Historia de los Reyes de Britania que los que construyeron el Stonehenge original eran gigantes de África del Norte. Los arios de Sumeria y Egipto eran personas altas porque procedían de nórdicos muy altos y de los reptilianos, que casi siempre son descritos como seres muy altos. Esto cuadra con los temas que aparecen en este libro y sin duda la versión oficial de Stonehenge es completamente ridícula. Como señala John A. Keel en Our Haunted Planet, Fawcett Publications, Estados Unidos, 1971. Cito: se nos pide también que creamos que empujaron y arrastraron estas monstruosas piedras a lo largo de 385 kilómetros, subiendo y bajando montañas, cruzando ríos, atravesando bosques y pantanos en trineos y ruedas de madera. Evidentemente todo esto es bastante absurdo. Fin de la cita. Y, por supuesto, Stonehenge es solo uno de los cientos de círculos de piedra y menhires erigidos en Gran Bretaña en este mismo periodo. Hemos de tener cuidado porque las fechas están sometidas cada vez más a nuevas y a menudo drásticas revisiones. Los sumerios regresaron al lugar donde los atlantes tuvieron una colonia importante antes del cataclismo, y puede que algunas de esas estructuras famosas de las Islas Británicas y de otras regiones ya estuvieran allí antes de su retorno. En cualquiera de estos casos, los constructores atlantes o el Imperio Sumerio serían el origen de los conocimientos necesarios para ajustar estas estructuras de forma tan exacta con los ciclos del Sol, la Luna y las estrellas, así como la relación que mantienen unas con otras a través de la red energética geométrica. Waddell explica en su libro The Phoenician Origins of Britons, Scots and Anglo-Saxons, Christian Book Club, California, 1924, cómo encontró marcas sumerias en una de las piedras de Stonehenge y en otras piedras de las Islas Británicas, incluidas algunas de Escocia. El profesor Alexander Thumb, profesor emérito de ingeniería en la Universidad de Oxford desde 1945 a 1961, descubrió que los constructores de Stonehenge conocían los principios geométricos y matemáticos pitagóricos miles de años antes de que naciera Pitágoras. Lo mismo puede decirse de quienes construyeron las pirámides de Giza. Ahora veremos por qué. El genio griego Pitágoras, que significa yo soy la pitón o yo soy la serpiente, y todos los famosos griegos matemáticos, filósofos, científicos, doctores, etc., adquirieron su conocimiento a través de las muy secretas escuelas de misterios de los sumerios, minoicos y egipcios, quienes, en realidad, eran un mismo pueblo. Y ellos, a su vez, lo recibieron de la Atlántida y Lemuria. La historia se vuelve mucho más simple cuando se comprende esta secuencia. La élite sumeria y sus antepasados de la Edad de Oro también sabían cómo crear un campo magnético alrededor de un objeto y desconectarlo de las leyes de la gravedad. Podían hacerlo ingrávido, y esta habilidad facilita enormemente, cómo no,
el transporte y colocación de piedras enormes para construir estructuras misteriosas como Stonehenge y las pirámides. La red de la serpiente. No puedo insistir suficientemente en la importancia que tenía para estos pueblos antiguos la red energética mundial y especialmente los principales nodos donde se cruzan muchas de las líneas de energía. Esta energía a menudo se simboliza con una serpiente. Los investigadores más esotéricos que reconocen el vasto simbolismo y las referencias a los linajes de serpiente, los conocimientos y gentes de serpiente, dicen que eran códigos relacionados con esta red energética de la Tierra llamada líneas de dragón o líneas ley, de ahí que haya tantos topónimos británicos que terminen en ley. La asociación del simbolismo de la serpiente con esa energía universal y sus centros más potentes es clara. Sin embargo, al mismo tiempo, la evidencia de que hay una fuerza controladora que adopta una forma reptiliana es tan abrumadora que no hay forma de que las constantes referencias a linajes de serpiente o dragón puedan ser consideradas un simple código de esta energía o conocimiento de la red. Y qué coincidencia que tengamos tantas leyendas y documentos sobre una raza de serpientes que trajo y enseñó conocimientos acerca de esta red, y que la energía de esta misma red esté asociada a la serpiente. ¿No hay relación? Tal y como he dicho antes, estas líneas ley se conectan para formar una red de energía magnética, la fuerza vital universal que fluye a través de estas líneas que rodean e interpenetran el planeta. El cuerpo humano tiene un sistema similar y el antiguo arte de curación chino llamada acupuntura utiliza las mismas líneas ley, líneas dragón o meridianos del cuerpo físico. Esta es la razón por la que insertan agujas finas que equilibran el flujo de energía. Los ancestros, incluidos los atlantes, lemurianos y pueblos del imperio sumerio, utilizaban las piedras erguidas como puntas de acupuntura para la tierra. Declararon sagrados estos nodos principales donde se hallan los círculos de piedras, las pirámides y las antiguas estructuras en todo el mundo. Figura 13. También la correlación entre estos lugares y los defectos en los campos magnéticos de la Tierra son obvios. Y los estudios han demostrado que los acontecimientos y las experiencias paranormales, incluidos los avistamientos de ovnis, suelen ocurrir sobre todo en estos defectos magnéticos o cerca de ellos. En su libro Where Science and Magic Meet, Element Books, Shaftesbury, Inglaterra, 1991, Serena Rooney Dougal señala que de los 286 círculos de piedras que hay en Gran Bretaña, 235 están construidos sobre rocas de más de 250 millones de años de antigüedad, con una probabilidad estadística de más de 1.000.000 a 1. Robert Graves, poeta y autor de libros sobre mitología y misticismo, dijo, cito, «Hay algunos lugares sagrados que lo son a causa de la radiación creada por minerales magnéticos. Mi pueblo, por ejemplo, es una especie de anfiteatro natural rodeado de montañas que contienen mineral de hierro y producen un campo magnético. La mayoría de los lugares sagrados del mundo, sagrados no en virtud de algún accidente, como el hecho de un héroe que haya muerto o nacido allí, son de este tipo. Delfos era un lugar sagrado de gran carga magnética». Fin de la cita. Delfos, en Grecia, era el centro del oráculo, una medium o canal que conectaba su conciencia con entidades de otras dimensiones y transmitía sus palabras. Sabían que estos lugares de defectos magnéticos servían de puertas de entrada a esas otras dimensiones o densidades y facilitaban la comunicación y los viajes interdimensionales. Los satanistas utilizan estas mismas locaciones en todo el mundo en sus rituales destinados a revelar entidades demoníacas de otras dimensiones.
La Iglesia romana insistió en construir sus iglesias y catedrales en antiguos lugares paganos porque estos eran puertas de entrada a portales interdimensionales. De nuevo, esta es la razón por la que los satanistas procuran utilizar iglesias cristianas para sus rituales. Quieren acceder a la energía de los nodos donde se hallan ubicadas las iglesias. Los templos masónicos y de otras sociedades secretas están ubicados en esos puntos. El antiguo conocimiento atlante lemuriano sumerio se ha difundido a través de esta red clandestina, al mismo tiempo que se suprimía sistemáticamente en la población. La religión lo ha condenado por malvado y la ciencia lo considera un disparate. El origen de la religión y de la ciencia es la misma red de los Illuminati. ¿Sorpresa? Los historiadores afirman que fueron los druidas británicos quienes construyeron los círculos de piedra, pero confunden su uso con su construcción. Hay grupos que los utilizan actualmente para rituales, pero nadie dice que son estos grupos los que los construyeron. Los arqueólogos han encontrado restos de utensilios de los druidas en estos lugares y han deducido que ellos los habían creado. Hacen exactamente lo mismo con los posteriores mayas de América Central y los incas en América del Sur. La religión y el conocimiento de los druidas vinieron originalmente con los atlantes y se reforzaron más tarde con los sumerios, con su gran conocimiento de astronomía, astrología, geometría sagrada, matemáticas y su sistema de líneas ley o red energética. Ambas fuentes también conocían el ciclo llamado precesión, en el que el tambaleo de la Tierra mueve poco a poco el planeta sobre su eje de manera que a lo largo de miles de años contemplamos diferentes sistemas estelares y casas astrológicas. Se necesitan 2160 años para cruzar una casa simbólica y 25.920 años para completar el ciclo de 12. Ahora estamos, a juicio de algunos, completando uno de estos grandes ciclos donde siempre hay periodos de grandes cambios, según se dice. Una vez más, estos antiguos sumerios, atlantes y lemurianos, con nombres distintos, construyeron sus templos y edificios sagrados teniendo en cuenta su conocimiento de la precesión. La supresión de la red. Tengo una visión más bien crítica, lo que supone un cambio, de al menos algunas pirámides, círculos de piedras y otras esculturas situadas en los nodos. Desde el comienzo de mi viaje consciente en 1990, he tenido un mal presentimiento acerca de muchas de estas construcciones. Los partidarios de la nueva era las consideran lugares sagrados y van a los círculos de piedra y a las pirámides para sus ceremonias y demás. Pero el mero hecho de que los nodos sean centros de poder en la red mundial no significa que las estructuras construidas por los linajes en estos lugares hayan sido planeadas y ubicadas en interés de la humanidad. No me refiero a todas ellas, pero no tengo buenas sensaciones con Giza o Stonehenge, entre otros lugares. Se trata de increíbles centros de energía y sin embargo, cuando vamos allí sentimos una fracción de su verdadero poder porque las estructuras construidas allí a menudo lo suprimen. Mi opinión es que estas estructuras fueron parte de una red destinada a encerrar el potencial real de la red y desconectar el campo energético humano del cósmico. Cada planeta y cada estrella tiene una red energética y se conectan unas con otras en una enorme red cósmica. Nosotros, por nuestra parte, nos conectamos con esta red a través de nuestra red energética humana, el sistema de meridianos en que se basa la acupuntura. Si se logra desconectar el campo energético humano de la red planetaria y cósmica, las personas quedan encerradas en una cárcel vibracional separada. Todavía hoy, los Illuminati colocan estructuras como centrales nucleares e intersecciones de autopistas en los nodos por la misma razón. Una carretera muy transitada atraviesa el centro del enorme círculo de piedras de Avebury, nodo, en Wiltshire, Inglaterra. Es como lanzar una llave inglesa a un sistema eléctrico, provoca el caos.
No estoy diciendo que estos lugares sean negativos en sí mismos, no son más que energía. Estoy hablando de las estructuras construidas encima de ellos para manipular el flujo de esta energía. Creo que muchos olvidan el hecho de que se pueden programar las piedras con su contenido de cuarzo cristalino y los obeliscos, etc., para que tengan efectos negativos o positivos para uno en estos lugares. Creo que muchos se han colocado allí para perturbar y suprimir. Solo es mi opinión. Los Illuminati mantienen sus nodos más potentes limpios y escondidos. Solamente ellos saben dónde están. Entre los antiguos rasgos del paisaje se pueden ver todavía hoy, en el oeste de Inglaterra, los caballos blancos representados en las laderas de Tisa. El más antiguo, según la arqueología convencional, es el de Uffington, en el Valle del Caballo Blanco en Wiltshire, no muy lejos del círculo de Avebury. Su creación ha sido datada en el 3000 a.C., época en que los sumerios fenicios estaban introduciendo o reintroduciendo su cultura, religión y conocimiento en Gran Bretaña. ¿Por qué caballos blancos? La religión fundamental de los sumerios fenicios era la adoración al sol, y el caballo blanco era uno de los símbolos del sol. Este simbolismo del caballo blanco es también el origen de las referencias a historias de caballos blancos en relación con el cristiano Jesucristo y el hindú Krishna. Jesucristo y Krishna son símbolos del sol y tienen su origen en la religión sumeria del sol y sus historias y símbolos. Ninguno de los dos existió realmente. Hay también personas que creen que el caballo blanco de Uffington es en realidad un dragón, y si realmente fuera así, esto encajaría con el nombre anterior de los fenicios, los carios o gente del mar de las serpientes del dios del fuego de la Atlántida. Las minas de estaño en Cornwalls, en el extremo occidental de Inglaterra, fueron abiertas por el Imperio Sumerio y esta zona pasó a llamarse en sus escritos el País del Estaño. Una deidad fenicia, más adelante incorporada al cristianismo, fue San Miguel, de ahí el monte de San Michael justo frente a la costa córnica, cerca de Penzance. Los barcos que transportaban estaño partían de allí y hay muchas otras referencias a San Michael en esta región. Otras deidades fenicias sumerias fueron San Jorge de Capadocia en Turquía, que derrotó al dragón y se convirtió en el santo patrón de Inglaterra. Barat, una deidad masculina que pasó a ser Britón, y Barati, la variante femenina, que se convirtió en la heroína británica Britannia. Cuando estas deidades fueron llevadas a estas islas por el Imperio Sumerio, figura 14, de acuerdo con Garner, uno de los fundadores de la antigua corte imperial del dragón y la orden real, Barat Ana, gran madre de la piedra del fuego, simbolizaba a la mujer de Anu, el jefe de los dioses reptilianos sumerios llamados Anunnaki. En los libros sagrados indios, los Vedas, pueden encontrarse nombres muy similares a Barat y Barati, porque estos relatos se inspiraron de las mismas fuentes sumerias, arios y atlantes lemurianas. Los posteriores romanos, otro imperio basado en el conocimiento y los linajes sumerios atlantes, conocían a Barati con el nombre de Fortuna, una referencia a la leyenda de Barati como la diosa de la fortuna. Ellos la simbolizaban y la describían de la misma manera que los fenicios a Barati y que los británicos a Britannia. Los egipcios tenían una diosa llamada Brith, la diosa de las aguas, otra versión de Barati, y los minoicos sumerio-egipcios en Creta la llamaban Brito Martis, quien, a su vez, está asociada con la diosa Diana o Artemisa, otras versiones del mismo tema. Toda esta información es una solución del misterio de por qué todos los principales símbolos de las Islas Británicas proceden del Próximo y Medio Oriente. Por ejemplo, las banderas de Inglaterra, la Cruz de San Jorge, Escocia, la Cruz de San Andrés, Irlanda, la Cruz de San Patricio, así como también las insignias de Escandinavia, todas fueron llevadas como símbolos de victoria por los fenicios.
La prueba de una conexión aria-sumeria con Irlanda lo corrobora. De acuerdo con Arbois de Juvainville, el autor del Cours de littérature celtique, los irlandeses eran llamados egipcios en la Edad Media. Algunos afirman que San Patricio, de quien no se han encontrado pruebas literales, es un nombre irlandés de la deidad egipcia Ta, que fue introducido en Irlanda por miembros egipcios del Imperio Sumerio. Se dice que San Patricio eliminó todas las serpientes de Irlanda. Estas son solamente algunas de las conexiones entre África del Norte y la isla Esmeralda, Irlanda. Las torres redondas distintivas de Irlanda son de origen fenicio y el arpa irlandesa y las gaitas escocesas vienen de África del Norte, como también el clásico símbolo irlandés, el trébol, en inglés shamrock. Cualquier planta de 3 hojas en Egipto es conocida por el término shamrock. Las cuentas del rosario, símbolo de la Iglesia Católica Romana, creado por los romanos inspirados por los sumerios y basado en la adoración al sol, provienen de Oriente Medio y todavía son utilizadas por los egipcios. La palabra nun, monja, es egipcia y su atuendo es de Oriente Medio. La antigua embarcación de vela irlandesa llamada Pucán fue diseñada en África del Norte, donde era utilizada para navegar por el Nilo. Antiguos libros irlandeses emplean los mismos estilos que los que se encuentran en Egipto e incluso los colores usados en los irlandeses libros de Kells y libro de Durrow provienen de insectos y plantas de Oriente Medio. El famoso y antiguo montículo de Newgrange, al norte de Dublín, tiene un estrecho pasaje de unos 18 metros que se alinea perfectamente con el sol cuando sale en el solsticio de invierno. Es tan preciso que al amanecer del solsticio, su luz dorada brilla directamente a través de este estrecho pasaje para alumbrar la cámara que hay en las profundidades del centro del montículo. Una vez más, la datación actual de Newgrange y de otros antiguos monumentos megalíticos irlandeses concuerdan con el periodo en que llegó el Imperio Sumerio, y las imágenes de doble espiral encontradas en Newgrange son idénticas a las que existen en otros centros de los imperios de Sumeria, Lemuria, Atlántida, como Malta. Las entradas a muchas otras grandes estructuras de este imperio son las mismas que las que hay en Newgrange, incluida la del Palacio Minoico de Minos, Menes, en Creta. Resulta claro por qué me he dado cuenta en mis numerosas visitas a Irlanda que muchos de los antiguos nombres de sus lugares guardan relación con el Próximo y Medio Oriente. De hecho, como han mostrado los investigadores, las antiguas lenguas irlandesas como el gaélico son notablemente similares a los encontrados en África del Norte. La razón es muy sencilla, tienen el mismo origen. Como dice Waddell en Phoenician Origins of Britons, cito: "Yo había detectado que varias inscripciones antiguas encontradas en antiguos asentamientos o en sus proximidades de los fenicios y de los llamados sirios, carism, arameos o sirios, liquios, lidios, corintios, jónicos, cretenses o minoicos, pelasgos, frigios, capadocios, cilicios, tebanos, libios, celtiberos, runas góticas, etc., todas eran realmente variaciones locales de la escritura estándar aria hitita sumeria de los navegantes fenicios arios, estos antiguos pioneros difusores de la civilización hitita a lo largo de las costas del Mediterráneo y más allá de las columnas de Hércules entre España y el norte de África, hasta las Islas Británicas". Fin de la cita. En realidad, se trataba de la raza nórdica y de los arios nórdico-reptilianos que volvían a las tierras de las que salieron muchos de sus antepasados después de los cataclismos de la Atlántida. Las pruebas presentadas en este capítulo, teniendo en cuenta que son una pequeña parte de lo que existe incluso después de miles de años de censura, apoyan la conclusión de Waddell acerca de que Menes, Manis, Mang, el hijo de Sargón, gobernador del Imperio Sumerio y también llamado Rey Minos por los griegos, en realidad murió en Irlanda. Esta historia resume en pocas palabras lo absurda que puede resultar la historia oficial y cómo un error de traducción puede tergiversar por completo lo que realmente ocurrió. Según la historia generalmente aceptada,
Menes murió después de haber reinado durante unos 60 años, cuando fue asesinado por un Heb que emergió de las aguas del Nilo. Ese Heb se tradujo por hipopótamo. Sin embargo, como señala Waddell, la palabra Heb en egipcio significa también avispa o avispón. Los pictogramas que transmiten esta historia retratan un insecto que se parece mucho a una avispa o a un avispón, pero que se diferencia mucho de un hipopótamo, a menos que por aquel entonces los hipopótamos tuvieran alas y parecieran insectos voladores. Los documentos sobre la muerte de Menes encontrados en su tumba, en realidad su monumento o cenotafio, en Abidos, Egipto, pueden traducirse del modo siguiente. Aquí se emplea otro de sus nombres, Manash o Minash. Cito: el rey Manash Minash, faraón de Mushir, Egipto, la tierra de las dos coronas, el que murió en occidente de la raza del halcón del sol, Aja Manash o Minash, de las aguas bajas o del amanecer o del este, del ocaso o aguas altas o del este, y de sus tierras y océanos. El soberano, el rey de las tierras de Mushrim, los dos Egiptos, hijo del gran Shagana o Shagunu, de la raza del halcón del sol, el faraón, el difunto, el comandante en jefe de los navíos. El comandante en jefe de los navíos Minash hizo el recorrido completo hasta el fin de la tierra del ocaso, navegando. Llevó a cabo la inspección de las tierras occidentales, construyó allí una finca o posesión en tierra de Urani. En el lago de El Pico, el destino pinchó por medio de un avispón o avispa, el rey de las dos coronas Manshu. Esta tablilla hecha de madera colgante está dedicada a su memoria. Fin de la cita. Hasta ahora nadie había relacionado el lugar de la muerte de Menes con Irlanda, en particular porque este país no es famoso por sus hipopótamos. Tal y como revela el informe de Abidos, Menes murió mientras inspeccionaba el fin de la tierra del ocaso. Esto era la parte occidental, por lo tanto, del imperio egipcio-sumerio en aquella época. Waddell sugiere que dicho lugar se hallaba más allá de las tierras de estaño y puede ubicarse en Irlanda. Dice que el nombre de Urani es la forma original de la palabra Erin, el antiguo nombre de Irlanda. En yacimientos irlandeses se han encontrado referencias a Irlanda como el fin de la tierra del ocaso, incluidas las llamadas inscripciones con marcas de tazas en piedras de Newgrange, que prácticamente son réplicas de las que se encontraron en los primeros sellos sumerios e hititas. Waddell confirmó su teoría cuando encontró inscripciones sumerias en piedras prehistóricas en una tumba en Knockmany, montaña de los muchos, cerca de Clogher, en la frontera meridional del condado de Tyrone. Encontró que estas eran prácticamente idénticas a las de la tumba de Menes en Abidos. Una de las piedras incluso tenía el mismo monograma del nombre Urani y un pictograma de la causa de la muerte, un avispón. Knockmany parece ser la verdadera tumba de Menes, soberano del imperio sumerio que incluía Gran Bretaña e Irlanda. Lamentablemente, estas inscripciones fueron destruidas en Knockmany cuando se eliminaron los líquenes a base de productos químicos corrosivos y un enérgico fregado. Waddell registra, sin embargo, que un tal R. Welch tomó excelentes fotografías en 1896. Confío en que se conserven en algún lugar. El trabajo de Waddell está respaldado además por la evidencia de que unos egipcios naufragaron en la costa este de Gran Bretaña hace unos 2700 años y se asentaron en la zona actualmente ocupada por la ciudad de Hull. Al principio se pensó que los 3 buques de madera encontrados en el barro de las orillas del río Humber en 1937 eran vikingos. Ahora se dice que datan de alrededor del 700 a.C. y que son idénticos a unas embarcaciones que antiguamente navegaban por el Nilo. Sin embargo, puedo comprender la confusión con los vikingos porque los nórdicos escandinavos viajaron al sur hacia Egipto y Sumeria después de la Atlántida y seguramente había muchas similitudes y orígenes comunes. La egiptóloga Lorraine Evans también afirma en su libro Kingdom of the Ark, Simon and Schuster, Londres 2000, que los antiguos egipcios fundaron una colonia en Irlanda hace 3500 años, después de desembarcar en el condado de Kerry. Da a entender que los invasores estaban bajo el mando de la princesa Escota, hija de un faraón,
que está enterrada en un valle llamado Scott's Glen, a unos 8 kilómetros de Tralee, en el condado de Kerry, donde murió después de una guerra feroz contra los indígenas irlandeses. La tumba está cubierta por una losa, pero nunca se ha excavado. Evans explica que los descendientes de Scotta se convirtieron con el tiempo en los reyes de Irlanda, en Tara, en el condado de Meath, y más tarde invadieron Escocia, en inglés Scotland, o Scotaland, tierra de Escota. Evans afirma que utilizó textos antiguos y pruebas arqueológicas, lingüísticas y de ADN para demostrar que los irlandeses y británicos descienden de los egipcios. Dice que el nombre verdadero de Escota era Meritaten y que ella era la hija del faraón Akenatón y hermanastra de Tutankamón. La colina de Tara, no muy lejos de Newgrange, era el trono del rey de reyes irlandés, equivalente al británico Pendragón. Y merece la pena destacar que los linajes de élite de Irlanda y Escocia son sumamente importantes para los Illuminati. En la península de Dingle, en el condado de Kerry, se encontraron escudos de la Edad de Bronce idénticos a los que se descubrieron en España, que fueron identificados como antiguo armamento egipcio. Otros arqueólogos y egiptólogos han rechazado las afirmaciones de Evans, pero ella dice que sus descubrimientos en Hull y otros lugares revolucionarán la visión que tenemos de nuestros antepasados. El hecho de que muchas gentes de Gran Bretaña lleven a cabo sus quehaceres cotidianos sin ser conscientes de su legado egipcio es increíble. Pero no es tan sorprendente cuando nos damos cuenta de que los que están al mando no quieren que sepamos esto porque se contradice con su versión oficial de la historia. Hay muchas cuestiones claves en este capítulo que son cruciales para entender los antecedentes de la historia y la naturaleza y el origen de la manipulación del mundo actual. Hace muchos miles de años había una sociedad mundial muy avanzada que sucumbió debido a una serie de inmensas catástrofes planetarias, y el nuevo mundo tuvo que empezar de nuevo. Después de que el planeta fuera recuperándose hasta cerca del 2000 a.C., cuando el imperio sumerio empezó a desmembrarse, se había desarrollado otra sociedad casi mundial. Estaba controlada desde Sumeria y se creó a partir del conocimiento avanzado de que disponía su élite dominante. Esta sociedad se construyó sobre las mismas bases religiosas, científicas y culturales fundamentales que habían prevalecido en la Atlántida Lemuria de antes del cataclismo, aunque no había alcanzado todavía sus mismos niveles. La religión fundacional del imperio sumerio y por consiguiente de todas sus vastas tierras y pueblos fue la adoración al sol, y por ello surgieron muchas historias simbólicas para describir los ciclos del sol, la luna, las estrellas y las estaciones. Otro punto a destacar en la historia contada hasta ahora es que los soberanos del imperio sumerio eran escogidos por linaje, un aspecto sumamente relevante como veremos a continuación. Dado el origen de estos linajes, estamos a punto de entrar en una zona libre de dogmas en la que sería conveniente atarse los cinturones de seguridad y ser conscientes de posibles turbulencias mentales y emocionales. Los lectores de mente cerrada y creencias programadas que tengan miedo de escalar a gran altura para ver una panorámica mucho más amplia de lo que es posible, no deberían aventurarse a continuar. A aquellos que, por lo tanto, nos dejan ahora, les ruego que se aseguren de que se lleven su equipaje con ellos y que tengan un buen viaje.